Yo no les voy a hablar de sexo. Todo lo contrario. Les voy a contar la historia de un célibe. Célibe no por elección, sino porque en el lugar donde él nació, se crió y conoció la pubertad, no había ninguna mujer. A veces en la escritura, para hablar de un célibe, se usa la expresión un muchacho que no conoció mujer. En este caso, la expresión es literal. Fue abandonado por su madre en ese lugar, en las afueras de un mercado en Bagdad. Ahí se crió entre changarines, entre porteadores, en un ambiente absolutamente masculino y rudo. A los 8 años ya podía cargar 7 bolsas de escombro y estaba decidido a ser uno de los mejores porteadores del mercado. Aquellos que van acompañando a los clientes cargando los distintos bultos. Para que se den una idea de la ausencia de femineidad que había en ese ambiente, justo estaba en una parte del mercado donde todos los clientes eran piratas, beduinos, vendedores de camello. Una vez, este muchacho cansado, después de levantar un peso enorme, hizo este gesto. Y se le acercó uno de los muchachos más grandes y con sinceridad y un poco de susto le preguntó: «Vos no serás homosexual, ¿no?» Y esa charla fue toda la ESI que tuvo este pibe en su vida. Lo que la cultura no lo aportó lo empezó a traer la biología, porque cuando entró en la pubertad, su cuerpo empezó a afrontar una primavera, se empezaron a despertar apetitos y deseos, pero no había a dónde conducirlos. Había un polo positivo, pero no había un polo negativo. Imagínense ese desborde de anhelo, de deseo, como si fuera un río que va a caer en una cascada, pero de golpe la cascada desaparecía. No estaba. Y esto hizo que él desarrollara conductas extrañas. Sin saber por qué, se quedaba mirando las frutas más curvadas, lo encontraban acariciando pomelos. Un día alguien le hizo notar que así no se llevaban las sandías. Había metido 3 dedos adentro como si fuera una pelota de bowling. Tenía este tipo de conductas extrañas hasta que ocurrió el encuentro inevitable. En algún momento una mujer tenía que entrar en ese lugar. ¿Y qué mujer? Por el camino del desierto vino una muchacha hermosa, en la flor de la edad, que se le acercó. Él estaba sentado. La mujer se agachó ofreciéndole un balcón de pechos perfumados y le dijo: ¿me das una mano, negro? Él le dijo que sí, se puso de pie y la empezó a seguir a una distancia prudencial. La seguía como las ratas y después los niños al flautista de Hamelín por las calles finitas y curvas del mercado de Bagdad. La mujer le dijo: primero tenemos que ir a comprar licor. Y mientras compraba licores le daba a él de probar. Ahora perfumes. Ahora aceite de masaje. Y ella agarró un aceite y se lo puso en la sien. Y le hizo un pequeño masaje y le preguntó: ¿este funciona? Hay una expresión que vertió en la Rubaiyat el poeta persa Omar Khayyam, que es de traducción esquiva, pero podríamos decir que para ese momento nuestro protagonista estaba caliente como un sobaco de panadero. Sentía que hervía, que iba a explotar. Falta la lencería, dijo ella. Y se fue a un puesto a elegir ropa interior, encajes, transparencias, se las presentaba y él no podía más. Salieron del mercado con un montón de productos como para hacer una fiesta, dátiles, mieles. Y cuando se fueron del mercado, ella le dijo: vivo re lejos, ¿no me lo traerías a casa? Please. Y él empezó a caminar. Un poeta persa llamado Rumi escribió en una piedra en el corazón del desierto, después de muchas meditaciones, otro verso de traducción esquiva que podríamos utilizar para describir la situación de este muchacho que para ese momento, siguiendo hasta Beldad, en el desierto rumbo a la casa, estaba caliente como pava de sorda.
Llegaron a una finca hermosa en un oasis en el desierto. Estaba esperando a la dueña una muchacha, era la hermana, era todavía más hermosa. La hermana vio las cosas y dijo, genial, trajiste todo. Lo miró al muchacho y alcanzó a decirle, no al oído, al cuello a la hermana, lo trajiste. ¿Podés pasar y nos ayudás a acomodar? Y el muchacho entró. Le dijeron que dejara las cosas en una habitación que había al fondo del palacio, que tenía un perfume hermoso. Él estaba acostumbrado a vivir en lugares inmundos, infectos, y en la habitación esa del fondo se encontró que estaba durmiendo la tercera de las hermanas. Tan hermosa, tan linda esa chica, que una noche de luna llena podría asomarse a un balcón y decirle a la luna, hoy chica, tranqui, yo puedo brillar en tu lugar. Y esta muchacha estaba acostada en una cama, desnuda como una piedra, durmiendo. Cuando detectó la presencia de nuestro changarín, se puso de pie, se tapó el ombligo y le dijo, perdón. Y se fue correteando con gracia hacia otra habitación. Entre las tres, a coro, le preguntaron, ¿te quedás? Vamos a hacer una fiesta. Él dijo que sí. Ese era el momento. Ahí es como que la biología empezó a descargarle automáticamente archivos y drivers, se sentía dueño de sí mismo, sabía lo que tenía que hacer, lo que iba a ocurrir esa noche. Además de esas tres muchachas, había en el lugar unas esclavas especialistas en delicias, en el arte del disfrute, hacían masajes, tocaban música y estaban en una habitación hermosa y las muchachas le bailaban y las esclavas le sonreían y tocaban música y a él lo vistieron con una túnica, le permitieron que se bañara, le hicieron masajes, le untaron de perfumes, le dieron a frotar y a probar todas las delicias de los cuerpos de esas muchachas, hasta que en un momento, aquí tenemos que recurrir a una frase que vertió un sabio sufi en una cueva muy lejana, después de 40 días de ayuno, escribió en la piedra otra frase de esquiva traducción que podríamos utilizar para describir la condición de este personaje que estaba, atentos porque es complicada la referencia, más caliente que la oreja derecha de Stephen Hawking. Y en ese momento, una de las muchachas, la primera que él había conocido, se le sentó encima en el regazo con ese vestido transparente y esa lencería de encaje, tomó la mano enorme y curtida del changarín y la llevó a su entrepierna y le preguntó al oído, papi, ¿qué es esto? Y él, contento porque por primera vez en la vida le preguntaban algo que él sentía que podía responder con probidad, sonriendo, con cara de feliz cumpleaños, dijo, es una concha. Y ahí enseguida se cortó la música. La muchacha se paró, se vistió, se puso un tapado que tenía y dijo, no, cortá la música, Fátima, no, le dijo a la esclava que parara de tocar. Lo miró enojada, las tres lo miraron enojada, le dijeron, bruto. Esto es la hierba más fina que crece únicamente en las nacientes del río Éufrates. Fátima, abrile la puerta. Y lo echaron. Lo echaron del paraíso a otra habitación, a una especie de jardincito donde había una fuente. Él no entendía qué hacer en ese momento. Gracias a Dios no se habían inventado los zancos porque se hubiera culiado un camello. Quedó ahí solo, hasta que en un momento empezó a sonar la música de nuevo la alegría, de nuevo la risa de las muchachas y una esclava le abrió la puerta y le dijo pasá. Él pasó de nuevo, empezó a bailar, le dieron de tomar más licor, se le calentó la panza, se le subió un poquito de licor a la cabeza, estaba más desenvuelto, bailaba, las acariciaba, hasta que lo sentaron. Y la segunda se le sentó arriba con fuerza, le agarró la mano, la volvió a llevar a la entrepierna, apretando un poquitito más. Y le dijo, papi, ¿qué es esto?
Y él, que no se quería regalar de nuevo, pensó, se tomó un minuto, sopesó la temperatura, la humedad, la textura, y dijo casi de manera doctoral: según lo que yo entiendo, estaría en condiciones de afirmar que se trata de una concha. ¡No! ¡No! ¡Fátima, abrile la puerta! Esto es el sésamo más fino que se vende en los mercados más selectos del Cairo. Y lo echaron. Y de nuevo al jardín, de nuevo a rajuñar los mosaicos, expulsado del paraíso como nuestros padres, hasta que volvió a sonar la música de nuevo, los tambores, las esclavas, las risas, y le volvieron a abrir la puertita. Y ahí entró, tieso, duro como un turrón, pero enseguida las chicas lo aflojaron, más masajes, más licor. Y la más pequeña de las hermanas, la más hermosa, lo miraba sonriendo. Él sabía lo que se venía, se sentó temblando en el lugar y ella se le sentó de frente. Le llevó la mano a la entrepierna y dijo: Sentí, papi, ¿qué es esto? Él con delicadeza corrió a la muchacha, se levantó y dijo: Fátima, abrime la puerta. Y se fue solo, completamente desesperado, mientras la muchacha decía: tonto, tonto, tonto. Esto es la puerta de la mezquita más sagrada de la ciudad de Dimensh. Y él se fue y ya no daba más, sentía que se iba a incendiar, tenía fuego por adentro, todo ese apetito contenido estaba por desbordar. Se tuvo que sacar la ropa porque pensó que se quemaba y se tiró a nadar desnudo en esa especie de fuente que había en ese patio de mosaicos, y tanto escándalo hizo y tantos gritos hizo que las tres muchachas salieron. Y él se puso de pie y las vio, desnudo como estaba. Y las muchachas lo vieron. Y la mayor preguntó: ¿qué es eso? Y él dijo: esto es el burro que come y mastica la hierba que crece en la naciente del Éufrates. Es el cuervo empedernido que por la noche perfora la bolsa y picotea el sésamo del mercado del Cairo. Esto es un mendigo que viene caminando desde Turkmenistán y llega a las puertas de Dimensh y golpea desesperado la entrada de la mezquita rogando que lo dejen entrar. Y ahí las muchachas se miraron entre ellas y dijeron: Fátima, abrile la puerta. Y el muchacho pasó. Y después de disfrutar una noche de deleites, ya más relajado, nuestro changarín pidió un espacio entre las esclavas que tocaban y empezó a cantar para las muchachas desde lo más profundo de su corazón.